Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenida a esta cápsula de poder y de fe en esta gloriosa hora que nuestro Padre Celestial nos regala en su sola voluntad, misericordia y amor. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema ¿quién te está guiando? Y me atrevería a asegurar que es uno de los temas más importantes que he tratado en la cápsula de poder y de fe, porque precisamente trata sobre la dirección y la guianza divina. La palabra que vamos a ministrar está en el capítulo 8 de Romanos, de la carta a los Romanos, en el verso 14, y dice en el nombre de Jesús: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito sea el Señor. El martes pasado estuve predicando en la iglesia sobre el tema el hombre espiritual o sobrenatural, y hablaba allí, y quiero que sepa que este fue mi primer mensaje que prediqué cuando me convertí hace casi 11 años, hablando precisamente de Romanos capítulo 8, porque el Dios trató conmigo esa parte inmediatamente de ser espiritual, de dejar atrás la carne y los deseos que el mismo ser humano tiene por la naturaleza caída en la que habita. Así que al mirar esta palabra y decir, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y Pablo hace tantas aseveraciones en torno a la vida espiritual, a morir al viejo hombre, a matar la carne. Dice, los que son guiados por la carne o los que viven para la carne no pueden agradar a Dios, dice el apóstol Pablo. Todo aquel que vive para sí mismo, el que ha decidido vivir su propia vida conforme a sus concupiscencias, a los deseos intrínsecos de su corazón, que por naturaleza son pecaminosos, por naturaleza van inclinados al mal. Dice la palabra de Dios que en Génesis 6, que cuando había pecado, ¿verdad?, los pies del hombre iban inclinados continuamente al mal y no había forma de que ellos volvieran atrás. Y esto era precisamente porque habían decidido vivir para sí mismos. Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis en esto, en hacer morir los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son muerte, mas los deseos del Espíritu son vida y son paz. Y es la diferencia que nosotros vemos también en las iglesias. Por eso vemos muchos creyentes que no parecen cristianos. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y al no ser guiados por el Espíritu de Dios, no se pueden llamar hijos de Dios. El apóstol Pablo dice claramente y habla enfáticamente diciendo, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿quién te está guiando? A veces somos guiados por doctrinas, a veces somos guiados por hombres, a veces somos guiados por dogmas de humanos, a veces somos guiados por circunstancias, somos guiados por la depresión, somos guiados por las riquezas, por diferentes tipos de pecado, pero no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está guiando y dirigiendo nuestras vidas, el fruto de Dios en nuestras vidas es abundante. El fruto de Dios se manifiesta en paz, gozo, comunión con Dios, profecía, revelación, sanidades, milagros, liberaciones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y así como Jesús caminó, caminaremos nosotros. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios vive en nosotros, podremos manifestar lo que el mismo Cristo manifestó cuando estuvo aquí en la tierra. Y es necesario que tengamos esto pendiente y que entendamos esto. ¿Quién nos está guiando? Y yo quiero preguntarte, iglesia, ¿quién te está guiando? ¿Te está guiando el pastor? ¿Te está guiando el hombre? ¿Te está guiando la palabra de Dios y su Espíritu Santo que la inspiró? ¿O te está guiando un dogma, algo que aprendiste hace 100 años, una doctrina anquilosada que ya no puede ser regida el día de hoy porque lamentablemente tuvo su fruto? Porque, por ejemplo, la ley de Moisés tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. Y es de esta forma, mis hermanos, que esta palabra viene a cumplimiento, porque la ley lo que hacía era guiarnos a Jesucristo al mostrarnos nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad para ser salvos. Así que en este tiempo Dios está demandando que la iglesia sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios, como lo fue en el primer siglo, cuando los apóstoles que siguieron a Jesús caminaron sobre esta tierra, haciendo señales, prodigios, portentos y maravillas por el poderoso dedo del Espíritu de Dios. Y es lo que quiero que te quede en tu corazón. Si eres guiado por la carne, lamentablemente tu lugar de descanso no será la eternidad con Cristo, sino la eternidad en el lago que arde en fuego y azufre. Si eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, no solamente darás mucho fruto y el Padre te limpiará, sino que al final de estos días el Señor nos promete una eternidad juntamente con Él. Y es lo que yo creo que todo ser humano quiere, anhela y desea. Pero para eso tenemos que someternos, morir a nosotros mismos y empezar a vivir para el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.